El artículo 18 reconoce el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El honor se entiende como la situación personal de aceptación de un individuo en un grupo social y el reconocimiento de su prestigio como persona, lo cual la hace respetable. La intimidad es un concepto complejo, difícil de definir, pero podríamos avanzar que se trata del derecho de cualquier persona a que determinados hechos o situaciones de su vida privada no sean conocidas públicamente y por ello sean objeto de protección. Es el derecho a que sólo ciertas personas sean conocedoras de los secretos o vida privada de uno mismo, tipificando por ello el Código Penal en su artículo 197 el descubrimiento y relación de secreto, hecho delictivo que afecta directamente a la intimidad de la persona, ya sea a nivel personal o a nivel familiar. La imagen también es un derecho fundamental en cuanto a la evitación de usos o deformaciones abusivas que generen una actitud de rechazo hacia la persona. En este campo, la intención humorística de ciertos periodistas podría chocar con la defensa de este derecho fundamental, siendo no pocas las ocasiones en que los tribunales deben intervenir interpretando si se ha vulnerado o no el derecho a la imagen y por ende al honor. Continúa el segundo párrafo del artículo 18 señalando que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. De modo que para acceder a un domicilio deben darse tres posibles supuestos. Primero, que el titular o morador consienta la entrada de terceras personas, de manera voluntaria y sin coacciones. Segundo, cuando un juez lo autorice a las fuerzas del orden por medio de resolución judicial motivada en forma de auto, normalmente porque existan indicios racionales de criminalidad demostrables. En tercer lugar, el acceso a un domicilio puede darse en caso de que se esté cometiendo o se acabe de cometer un delito, lo que se conoce como delito flagrante, válido no sólo para los agentes de la autoridad, sino también para los particulares. A pesar de que la Constitución no lo recoge, hay dos instrumentos legales que hacen referencia a la entrada en los domicilios. Se trata, por un lado, de la Ley 1/92, de 21 de febrero sobre protección de seguridad ciudadana, que prevé que en caso de catástrofe, calamidad o infortunio se pueda acceder al domicilio de una persona, y por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 553, establece que los agentes de la autoridad puedan acceder de propia autoridad cuando exista mandamiento de prisión contra una persona, cuando en el delincuente, inmediatamente perseguido, se oculte o refugie en un domicilio y finalmente cuando se trate de persona que forma parte de banda armada, elemento terrorista o rebelde, o sea, que se trate de un terrorista dando cuenta en todos esos casos al juez de inmediato. El tercer párrafo señala que se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Es decir, se incluye la protección de las comunicaciones de diversa índole, oral, escrita, telemática o electrónica, siendo la autoridad judicial la única que podría vulnerar legítimamente este derecho, de nuevo, cuando existan indicios racionales de criminalidad contra una persona. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite en su artículo 579 que los agentes de la autoridad puedan observar las comunicaciones de personas integradas en bandas terroristas por razones de extraordinaria urgencia, dando cuenta inmediatamente que sea posible al juez. Finaliza el artículo 18 señalando que
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. O sea, la informática tiene unos márgenes de actuación que son delimitados por la garantía y el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, sobre todo en materia de intimidad. De ahí la famosa Ley 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. El artículo 19, por su parte, trata del derecho a la libertad de circulación y de residencia, lo que se conoce como derecho a la libertad deambulatoria o libertad de movimientos, señalando que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Según lo expuesto, uno puede vivir donde le dé la gana y moverse por donde le dé la gana, con absoluta libertad, eso sí, dentro del territorio nacional español. Los españoles pueden disfrutar de este derecho, como es lógico, con sujeción a la ley, sin ninguna cortapisa de este tipo político. Algo impensable en un Estado social y democrático de derecho donde impera la ley y el orden. Esto viene expresado a continuación, tal y como se desprende del citado artículo 19, que continúa manifestando que, asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Por su parte, el artículo 20 hace referencia a la libertad de expresión al establecer que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. C. A la libertad de cátedra. D. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Es decir, la libertad de expresión es garantía básica de un Estado de Derecho, donde en principio cualquiera se puede expresar en términos de libertad por el medio que sea, estando permitida la materialización de la expresión, ya sea de índole artística, literaria o científica, y en el ámbito de la docencia, sin ninguna limitación a priori, pues se parte de la consideración de que se trata de un derecho fundamental reconocido. Sigue el artículo 20, señalando que la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. O sea, la propia Carta Magna establece un control legal por parte del Congreso de los Diputados de los medios de comunicación públicos, a fin de garantizar el pluralismo como valor superior del ordenamiento jurídico y la protección de la riqueza patrimonial que supone la diversidad lingüística existente en España. La parte final del artículo 20 establece los límites de la libertad de expresión, recogiendo que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen
y a la protección de la juventud y de la infancia. Por lo tanto, la libertad de expresión llega hasta el punto en que se inician los derechos de los demás, sobre todo cuando se trata de asuntos que afectan a la intimidad, quedando patente la importancia de proteger a la juventud y a la infancia cuando la libre expresión se ejercita. De ahí que se controle la programación televisiva en determinadas franjas horarias y la necesaria protección de la imagen de los niños y jóvenes, hecho conocido por los periodistas, quienes en sus crónicas y artículos se cuidan mucho de proteger a los menores pixelando su rostro. Finaliza el artículo 20 señalando que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Por tanto, sólo el juez puede prohibir la emisión y publicación de determinados medios periodísticos o televisivos, si entiende que la libertad de expresión choca con ciertos derechos fundamentales o los vulnera abiertamente. Asunto reciente con el secuestro judicial de una conocida publicación en relación con unas imágenes y artículos sobre la Casa Real que vulneraban claramente la imagen e intimidad, haciendo uso de la libertad de expresión como un mecanismo que protege al periodista amparándose en un derecho fundamental para atacar impunemente los derechos fundamentales de la persona.